Durante la Segunda Guerra Mundial, el Canal de Suez representaba un punto vital para Inglaterra. Su pérdida habría significado una derrota catastrófica para los británicos, ya que era crucial para el transporte marítimo y el acceso a los yacimientos petrolíferos en Oriente Medio. Conscientes de su importancia estratégica, los italianos planearon un ataque para capturar el canal. Pero su campaña resultó ser un absoluto desastre. Los alemanes tuvieron que intervenir en el conflicto. Debido a este problema, Hitler asignó a Erwin Rommel para liderar el Afrika Korps y ayudar al ejército italiano en el norte de África. Bajo el mando de Rommel, el Afrika Korps se convirtió en una máquina de guerra implacable. Rommel demostró ser un estratega excepcional durante la campaña, causando grandes dolores de cabeza a los aliados, como ningún otro general le causó durante todo el conflicto. Rommel y el Afrika Korps se convirtieron en su peor pesadilla. Tras la debacle del ejército italiano en el norte de África, entre finales de 1940 e inicios de 1941, el ejército británico inició la Operación Compass. Muchos analistas preveían que en cuestión de semanas, todo el continente africano quedaría bajo control de los aliados. Los 30.000 de Wavell expulsaron a los italianos de Egipto, penetraron en Libia a través de Sidi Barrani, capturaron los puertos de Tobruk, Derna y Bengasi, y finalmente infligieron una derrota sin precedentes a las fuerzas italianas en la batalla de Beda Font, dejando a la Italia fascista al borde del colapso. Inicialmente, Alemania no consideraba África como parte activa de la Segunda Guerra Mundial, pero Hitler se alarmó por el riesgo de perder Libia a manos de los aliados, lo que amenazaría la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Erwin Rommel, conocido por su liderazgo durante la invasión de Francia en 1940, fue convocado a Berlín con una reunión personalmente con Hitler, quien lo designó para liderar una fuerza expedicionaria en África. Tras reunirse con Mussolini en Roma, se le dio el mando del Afrika Korps el 11 de enero de 1941. En febrero de 1941, Rommel llegó a Trípoli, y desafiando órdenes, decidió iniciar una ofensiva sin consultar a nadie. Usando tácticas de guerra psicológica, introdujo cañones de 88 milímetros en camiones para infundir temor en los ingleses y retrasar su ataque. Reforzó sus tropas con la llegada de la 5ª División Ligera y el 5º Regimiento Panzer, mejorando la moral y el entrenamiento de las tropas italianas. Se unificó al ejército italiano y desplegó sus fuerzas a lo largo de la costa de Trípoli. Mientras tanto, el general Wavell, desconcertado por las tácticas de Rommel, ordenó a sus unidades pasar a la defensiva. El 31 de marzo de 1941, el Afrika Korps lanzó una ofensiva en Libia, tomando por sorpresa a la fuerza del desierto occidental. La arremetida ítalo-germana causó estragos en las tropas británicas, obligándolas a retirarse y abandonar Bengasi. A pesar de los planes iniciales de atacar solo la Tripolitanía, Rommel decidió avanzar hacia Mersa el Brega, donde embolsó y destruyó 2 brigadas británicas, el 1 de abril. 3 días después, las tropas germano-italianas conquistaron a Jedabia y el puerto de Bengasi, capturando alrededor de 800 prisioneros. La batalla de Mechili comenzó el 6 de agosto de 1941, cuando el Afrika Korps encontró bloqueado su avance hacia Bengañía, por las fuerzas británicas, australianas e indias. Con la 5ª División Ligera y la División Blindada Ariete, enfrentando a la oposición, Rommel evaluó la situación personalmente desde el aire. Tras estudiar el despliegue enemigo, lanzó 2 alas de avance. Una de ellas reconquistó la ciudad costera de Derna, mientras que la otra, compuesta por la 5ª División Ligera y la División Blindada Ariete, atacó Mechili bajo intensos bombardeos de artillería. Esta ofensiva permitió al Eje tomar el control de la ciudad y causar más de 3.000 bajas a los británicos, incluyendo 300 muertos y 2.700 prisioneros. En la primavera de 1941, la fuerza británica del desierto occidental se retiró de Cirenaica para evitar su completa destrucción por el Afrika Korps. Este último capturó varias localidades, incluyendo Tmimi, Bardia y Soyum, y recuperó el fuerte Capuzzo. Además, sometió a Tobruk bajo asedio y entró en Egipto, devolviendo el control de Libia al Imperio Italiano. El Afrika Korps recibió importantes refuerzos alemanes y italianos, incluyendo divisiones Panzer y de infantería. Tobruk se convirtió en un punto crítico para el Afrika Korps debido a la firme resistencia de la 9ª División de Infantería Australiana. Mientras tanto, el general Archibald Wavell lanzó la Operación Battleaxe, el 15 de junio de 1941, con la esperanza de romper el asedio.
Aunque la ofensiva contaba con 25.000 soldados, 250 tanques y 43 aviones, el avance resultó lento y algunos sectores fueron completamente detenidos por las defensas enemigas, como los cañones de 88 milímetros enterrados por los alemanes, que devastaron la 7ª División Blindada Británica y la 4ª División de Infantería India. Finalmente, el 17 de junio de 1941, Wavell ordenó la retirada hacia el interior de Egipto, perdiendo durante la huida el enclave de Sidi Suleiman, conquistado por las vanguardias del Afrika Korps. Hasta ese momento, las bajas anglo-indias ascendieron a 900 muertos o heridos y 91 tanques destruidos, en comparación con los aproximadamente 100 ítalo-germanos muertos o heridos y 12 tanques destruidos. El asedio de Tobruk se convirtió en un problema logístico para el Afrika Korps, debido a las grandes bajas y el agotamiento de suministros. Los ataques aéreos desde Malta hundieron buques italianos con gasolina, afectando los suministros de combustible. El alto mando alemán se negó a destinar más recursos, debido a la prioridad dada a la Unión Soviética. La escasez de comida y agua, la sed y el intenso calor hicieron la vida insoportable para los sitiadores alemanes en Tobruk. Bajo el nombre de Operación Crusader, el 18 de noviembre de 1941, el 8º Ejército Británico, con más de 130.000 tropas y 700 tanques, atravesó la frontera de Egipto con Libia. Aprovechando la debilidad del Afrika Korps debido al asedio a Tobruk, el avance fue fructífero a pesar de la resistencia ítalo-germana, en lugares como Gabr Saleh, Sidi Omar y Sidi Rezek. Tras la entrada de Estados Unidos en la guerra, y las altas bajas del eje, el Afrika Korps levantó el cerco de Tobruk, y se retiró hacia Tropelitanie, estableciéndose en El Agheila. A principios de 1942, el Afrika Korps lanzó una contraofensiva sorpresiva para retomar Cirenaica. El 21 de enero, avanzaron desde Mersa el Brega, capturando a Jedabia y cortando las carreteras entre Antelat y Saum. La 21ª División Panzer embolsó a la 1ª División Blindada Británica en Msus, el 24 de enero, capturando su equipo. Una semana después, la 90ª División Ligera capturó a 1.000 soldados, de la 4ª División India en Bengasi y Mechili. La derrota del 8º Ejército Británico, en la Cirenaica, obligó al general Claude Ejinlec a retroceder hacia Libia y reunir fuerzas para enfrentar al Afrika Korps. Los británicos se prepararon en un área defendida por 100.000 hombres, 700 tanques, 600 aviones y 500.000 minas. A pesar de esto, Rommel decidió lanzar una ofensiva con 90.000 hombres, 500 tanques y 500 aviones. El 26 de mayo de 1942, la batalla de Guesala comenzó con un bombardeo del Afrika Korps, sorprendiendo al 8º Ejército Británico. Al día siguiente, las divisiones del Afrika Korps dominaron a las unidades británicas e indias, enfrentándose por primera vez a los tanques estadounidenses Grant M3 y superándolos. La falta de combustible detuvo temporalmente el avance alemán, pero Rommel reanudó la marcha el 30 de mayo, logrando importantes avances y capturando prisioneros y cañones. El 2 de junio de 1942, comenzó el asedio en la batalla de Beer Hacheim, después de que la 1ª Brigada de Infantería Francesa Libre se negara a rendirse ante el Afrika Korps. A pesar de resistir los asaltos enemigos durante una semana, la brigada finalmente capituló el 10 de junio, después de una semana de privaciones, rindiéndose con 1.000 prisioneros. El 11 de junio de 1942, el Afrika Korps atacó la cordillera de Guesala, embolsando y casi aniquilando a la 2ª Brigada Blindada Británica. Al día siguiente, ocuparon la Cota Rigel, forzando la retirada del 8º Ejército Británico. Rommel aprovechó la huida británica hacia Egipto y tomó la ruta hacia Tobruk, asediándola nuevamente el 18 de junio, con mejores condiciones tácticas. A las 6 horas del 21 de junio de 1942, el Afrika Korps conquistó Tobruk destruyendo a la 2ª División de Infantería Sudafricana, que se rindió con 32.000 prisioneros. Hasta esa fecha, la batalla de Guesala había costado a los aliados más de 50.000 bajas, y la pérdida material de 1.188 tanques, 2.000 cañones, 100 aviones, 2.000 toneladas de gasolina y 5.000 de suministros, por tan solo 4.000 bajas, 102 tanques y 70 aviones del eje. Algo que sin duda constituyó la mayor victoria militar en la historia del Afrika Korps. Después de la victoria en la batalla de Guesala, el Afrika Korps avanzó hacia Egipto con el objetivo de llegar al Canal de Suez y cerrar el Mediterráneo. Bajo el liderazgo de Rommel, unas 50.000 tropas, 104 tanques y 330 cañones se reorganizaron para la campaña, incluyendo varias divisiones Panzer y de infantería, así como la Legión Árabe.
El 26 de junio de 1942, el Afrika Korps entró en Egipto mediante un ataque en 2 alas, que se efectuó con los 10º, 20 y 21 cuerpos italianos, cargando contra la línea Mersa Matruh, y con la 90ª División Ligera, y la 21ª División Panzer, envolviendo al 8º Ejército Británico por Sidi Hamza. Gracias a esta maniobra, en cuanto las tropas italianas, desbarataron el día 27, las posiciones defensivas de la 2ª División de Infantería Neozelandesa, en Minar Quain. La táctica de Rommel surtió efecto, porque quedaron embolsados un gran número de soldados británicos y neozelandeses. Ante esta nueva situación que amenazaba con un desastre similar al de Guesala, el general Claude Hinckley ordenó la retirada de todo el 8º Ejército británico hacia Alejandría, lo que facilitó al Afrika Korps aniquilar la bolsa el 28 de junio, provocando 8.000 bajas a los anglo-neozelandeses, entre 1.000 muertos, 7.000 prisioneros y 40 tanques. El 30 de junio de 1942, las tropas italianas del Afrika Korps llegaron a El Alamein, enfrentándose al 8º Ejército británico de Hinckley, que se preparaba para defender la ciudad con 40.000 soldados, 800 cañones y 150 tanques. A pesar de estar en inferioridad numérica, Rommel decidió aceptar el desafío y desplegó sus 20.000 hombres, 70 tanques y 520 cañones para el combate. La primera batalla de El Alamein comenzó el 1 de julio de 1942, cuando la división blindada, Ariete, y la 101ª División motorizada, Trieste, desmoronaron las posiciones del 8º Ejército británico en el Almirilla. Al mismo tiempo, en que la división blindada, Littorio, la 90ª División Ligera y los 20 y 21 cuerpos italianos, cargaron contra la posición central enemiga. Siguiendo este mismo movimiento el día 2, la 1ª División de Infantería Sudafricana y la 2ª División de Infantería Neozelandesas fueron expulsadas de la carretera de Alejandría, el 13º Cuerpo Británico fue empujado hacia el desierto, y finalmente el 4 todo el resto de las fuerzas de la Commonwealth fueron puestas en retirada, hacia la seguridad de la Sierra de Alam Alfa. Una vez concluida esta primera fase de la campaña por el Alamein, el Afrika Korps se erigió con una importante victoria tras haber provocado 15.500 bajas al 8º Ejército británico entre 13.000 ingleses y 2.500 australianos, por tan solo 3.200 propias entre 2.300 alemanes y 1.000 italianos. Tras la victoria en la primera batalla de El Alamein, el avance del Afrika Korps provocó evacuaciones en El Cairo y Alejandría, con documentos secretos siendo quemados ante una posible caída de Egipto. Montgomery ideó una estrategia defensiva en Alam Alfa, contra su avance. La batalla de Alam Alfa comenzó el 30 de agosto de 1942, con el Afrika Korps avanzando, pero Montgomery lanzó bengalas para iluminar y luego bombardeó a los alemanes. A pesar de las dificultades, el Afrika Korps avanzó el 1 de septiembre, pero fue detenido por la 9ª División Australiana, obligándolos a retirarse a las trincheras de El Alamein. Interrumpido el avance del Afrika Korps en Alam Alfa, el 8º Ejército británico liderado por Montgomery preparó una contraofensiva llamada Operación Bertram. Rommel organizó una estrategia defensiva en El Alamein, distribuyendo a sus fuerzas desde la costa del Mediterráneo hasta la depresión del Qattara, tras un extenso campo de minas. Las fuerzas incluían divisiones Panzer, divisiones blindadas, divisiones de infantería y la Legión Árabe, totalizando 104.000 soldados, 500 tanques, 1.209 cañones y 675 aviones. La segunda batalla de El Alamein comenzó el 23 de octubre de 1942 con un bombardeo masivo del 8º Ejército británico, causando la muerte del general George Tam del Afrika Korps. Al día siguiente, tropas británicas lanzaron un asalto, capturando al general Ritter von Thoma. Aunque inicialmente avanzaron, la llegada de Rommel el 25 de octubre detuvo su progreso. Rommel, enfrentando escasez de combustible debido a ataques británicos a las líneas de suministro, lanzó un contraataque pero fue repelido. El 2 de noviembre, el 8º Ejército británico lanzó la Operación Supercharge, rompiendo las débiles defensas italianas y forzando a Rommel a solicitar una retirada táctica, rechazada por Hitler. Esto resultó en la destrucción del 20º Cuerpo italiano y la División Ariete. Desobedeciendo órdenes, Rommel comenzó un repliegue hacia Libia el 6 de noviembre. La batalla, con pérdidas significativas para el eje, marcó un punto de inflexión en la campaña del norte de África. 2 días después de la batalla de El Alamein, el 8 de noviembre de 1942, las tropas estadounidenses desembarcaron en Marruecos y Argelia, en la Operación Torch. La campaña duró una semana, y resultó en la derrota de la Francia de Vichy, y la ocupación de todo el África Occidental francesa, por parte de los aliados.
Esto dejó al Afrika Korps rodeado por el 8º Ejército Británico en Egipto y el ejército estadounidense en Argelia. Rommel ordenó al 90º Cuerpo de Nering moverse hacia Túnez para asegurar los puertos y establecer una base de suministros desde Sicilia y el sur de Italia. En noviembre, las lluvias torrenciales permitieron al Afrika Korps retirarse de Egipto y Libia, mientras el 8º Ejército Británico recuperaba posiciones. Hubo una breve batalla en El Agheila, seguida de la huida del Afrika Korps hacia Tropelitanie bajo ataques aéreos. Trípoli fue conquistada por el 8º Ejército Británico, el 23 de enero de 1943. En enero, el Afrika Korps completó la conquista de Túnez y abrió el puerto de Bizerta para recibir suministros y refuerzos, incluyendo nuevos tanques Tiger y tropas como el primer ejército italiano y la división paracaidista Germán Gowering. Hubo unidades voluntarias nativas como el Kodat y la Falange Africana. El 1 de febrero de 1943, el Afrika Korps liderado por Erwin Rommel lanzó una ofensiva en Túnez junto al primero ejército italiano. Derrotaron a las fuerzas estadounidenses en el paso de Faid y Sidi Bou Said, capturando muchos tanques y prisioneros. El 15 de febrero, la primera división de infantería, Big Red One, y segunda división blindada se retiraron en Gafse, perdiendo tanques y cañones. Al día siguiente, el Afrika Korps tomó Feriana, capturando aviones y combustible. Aunque tenían la victoria cerca, un encuentro fortuito llevó al alto mando alemán a suspender la marcha en el paso de Caseron. A pesar de haber infligido graves bajas al ejército estadounidense, incluyendo 10.000 soldados, 315 tanques, 704 vehículos y 208 cañones, el Afrika Korps perdió una oportunidad única para acabar con ellos. En marzo de 1943, el Afrika Korps se atrincheró en Túnez frente al avance del ejército estadounidense y el 8º Ejército Británico. Rommel fue reemplazado por von Arnim. La ofensiva británica desde la línea Mareth comenzó el 19 de marzo, pero fue detenida temporalmente por la 15ª División Panzer. La segunda división de infantería neozelandesa casi cercó al Afrika Korps, que escapó nuevamente. En el oeste, el Afrika Korps intentó aliviar la presión con una ofensiva el 23 de marzo, contra el segundo cuerpo estadounidense. Patton lideró la resistencia, obteniendo una victoria clave en la batalla del Guettara, el primer triunfo estadounidense sobre el Tercer Reich en la Segunda Guerra Mundial. El 7 de abril, el 8º Ejército Británico y el segundo cuerpo estadounidense embolsaron al Afrika Korps. El 19 de abril de 1943, el 8º Ejército Británico, el segundo cuerpo estadounidense y el 19º Cuerpo Francés Libre lanzaron la última gran ofensiva contra el Afrika Korps en Túnez. La división paracaidista alemana, Germán Gowering, inicialmente rechazó el asalto, pero al día siguiente, la segunda división de infantería neozelandesa rompió el frente en el sector de la división paracaidista italiana, Folgore. Las fuerzas del eje se desmoronaron, con la aniquilación de la 334ª División de Infantería Alemana, en la batalla de Lonsdale Hill. Los aliados también frustraron el puente aéreo de suministro y neutralizaron los escondites en los riscos y cordilleras. Después de la caída de Bizerta en mayo de 1943, el Afrika Korps se retiró hacia una línea defensiva, entre Túnez y el Cabo Bon. La ciudad de Túnez fue ocupada por el 19º Cuerpo Francés Libre, mientras que la última resistencia significativa se encontró en el Cabo Bon, donde la 10ª División Panzer y la 90ª División Ligera infligieron bajas considerables antes de ser aniquiladas. El 13 de mayo de 1943, los últimos restos del Afrika Korps se rindieron, totalizando aproximadamente 275.000 prisioneros, disolviendo así el Afrika Korps para siempre. El Afrika Korps del mariscal Erwin Rommel se convirtió en una de las formaciones del eje que más problemas estratégicos causó a sus oponentes durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la rendición del Afrika Korps en Túnez, los aliados aseguraron el control del norte de África, facilitando futuras operaciones en el Mediterráneo y Europa. Rommel, inicialmente encargado de sostener la línea del frente y apoyar a los italianos, superó sus objetivos y causó numerosas bajas a los aliados, ganándose el temor como uno de los comandantes más destacados de la Segunda Guerra Mundial. Su audacia y habilidad táctica, combinadas con el valor y la disciplina de sus tropas, llevaron al Afrika Korps a lograr hazañas que sorprendieron a todos sus enemigos.